continuación, que ya le dimos la bienvenida a Facundo Suárez Lastra, diputado nacional, referente del radicalismo de hace muchísimo tiempo ya, desde que era Facundito, y siempre se lo recordamos para lograr esa sonrisa. Pero Facundito sé siempre, no sé solamente, mirá, sí. ¿Cómo ves vos este episodio, Cerruti, y a ver, el lugar del vocero en una democracia? Yo creo que lo que le falta a este vocero, y le falta al presidente, yo creo que es una fiel vocera del presidente porque el presidente ha cometido actos de estos reiteradamente, le falta moderación. Yo creo que el gobierno no valora la moderación en la política. La Argentina ha dejado de valorar la moderación y la considera como un aspecto conservador en las relaciones políticas, y para mí la moderación es una virtud. Es una virtud que permite el diálogo, que permite escuchar al otro, atender la diferencia, procurar encuentros y sostener posiciones diversas que permitan dotar de poder a las distintas posiciones. La moderación es una virtud y yo creo que está totalmente ausente. Coincido con Marcela, la vocera Gabriela es una dirigente política de características aguerridas, por decir una forma, digamos, de una fuerte personalidad, muy confrontativa. Lo era como diputada, yo fui diputado con ella, y nunca en su discurso dejaba de pegar un palo que hiriera al otro sector. Y me parece que no es bueno eso, ese método no es bueno. Y lamentablemente el propio presidente tiene esa impronta. Y yo creo que es un deber de la buena política procurar empezar a hacer las cosas de otra manera, procurar poner Ahora, los yo temas. imagino, Facundo, el escenario que se vocifera en los pasillos, que es, bueno, se va a cambiar la postura y Cerruti, si diera un paso al costado. Me imagino ese escenario. ¿Ese escenario es un escenario de pérdida de poder del presidente? Bueno, lo que pasa es que ya está en relativa el tema del poder del presidente, cuándo pierde, cuándo gana. Yo creo que es cierto lo que dice Jorge. Yo creo que hoy el presidente gana porque el presidente hoy es moderado. El presidente hoy no se aísla de la comunidad internacional, como ha hecho varias veces para evitar criticar un modelo autoritario, sino que bajo la conducción, porque la verdad que el liderazgo de Macron en este eje de articulación de una respuesta a Venezuela, la moderación francesa de alguna forma es el vértice. Me parece que es una muy buena señal que Pedro también tenga esta actitud, y a mí me gusta que el presidente argentino tome este perfil más moderado frente al tema de Venezuela. A mí lo que me gustaría es no dejar, no hacer leña del árbol caído y dejar el problema de Cerruti. Me parece que acá hay un problema de la política y de la dirigencia argentina y de la telepolítica como formato mediático de transmisión, cosa que en el barrio cuando éramos chicos se decía, ¿pero qué querés? Figurar, digamos, el ansia de figuración siempre fue una gran trampa para las personas en cualquier ámbito, y creo que la política está en ese riesgo permanente todo el tiempo, o sea, de doblar la apuesta, doblar la apuesta, doblar la apuesta para figurar. Y eso termina empobreciendo la conversación pública, y en la coalición opositora también hay figuras que funcionan de esa manera. Sí, totalmente. Yo creo creo que es una equivocación. Creo que le quita solidez a la opción, a la alternativa a este modelo, que haya aristas similares en lo confrontativo, en la incapacidad de ver en el otro un actor. Digamos, yo soy de los que creen que tenemos que ganarle al peronismo y sobre todo al kirchnerismo, porque tenemos que conversar con el peronismo acerca de cómo salimos adelante. Si nosotros ganáramos las elecciones con comodidad, va a haber una fuerza política con muchos diputados, con muchos senadores, y lo que tiene que hacer la Argentina requiere que se dialogue, requiere que se busquen comunes denominadores. Hoy, el otro día, fue un acto presentaba Gerchunov el libro de Alfonsín, ¿no? Y estaba Diego Bocio, estaba Santoro, eran la mayoría radicales y recontra alfonsinistas, Pañi y Sanz eran los que exponían con Gerchunov acerca de Alfonsín, ¿no? Y a mí me parece que, y se hablaba un poco ahí de que hay espacios para el acuerdo. Yo veo a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, radicales, del PRO, hasta Melconian en su posición de ser el economista jefe de una organización empresaria muy importante, como es la Fundación Mediterránea o Liberal. Me parece que
los economistas más o menos hay un acuerdo básico, que es lo que se hace en el mundo de cómo salir adelante, resolver estos problemas como la inflación. Ahora, lo que estábamos hablando hoy, ¿cuántas veces cómo podemos tener expectativa en esta política si la hicimos los radicales, la hicieron los peronistas, la hicieron los militantes y la hizo Macri y a ninguno nos fue bien? ¿Cómo podemos seguir pensando que esta política de precios puede tener algún éxito en resolver el problema de la inflación y no nos damos cuenta que hay una cosa macro, mucho más profunda, que requiere que la economía esté acompañada de buena política? Hoy más habló de acumulación de reservas y de política fiscal. Digo, no es que no lo reconocen, más se identificó que el problema está allí, está poniendo esto como diciendo, muchachos, por lo menos concentremos en los próximos meses en tratar de fijar expectativas. No sé si está pensando en un congelamiento. Esta semana estuvo Abal Medina sentado acá, Juan Manuel, y decía prácticamente lo mismo que vos, en la idea de que nos tenemos que sentar a dialogar, porque en los dos espacios políticos hay mucha gente que tiene la vocación de dialogar. Y te diría que es prácticamente lo que dice toda la clase política cuando se le pregunta, bueno, ¿cómo superamos la grieta? Ahora, en la práctica no dialogan. En la práctica nadie levanta el teléfono para convocar al otro y decir, nos sentamos a dialogar. Cristina Kirchner hace unas semanas dijo, hay que hacer un gran acuerdo democrático. Sí, o dialogan cuando te vas al precipicio, ¿no? Dialogan para sacar el acuerdo con el fondo, dialogan para que salga el presupuesto ahora. Pero me parece que ni siquiera eso es un diálogo. Fue lo del Fondo Monetario, bueno, un salvataje de momento, porque nos va a tocar a nosotros también eventualmente. Hoy parece que el negocio de la política es no dialogar. Sí, lamento tener que coincidir, ¿no? Porque, bueno, el otro día le preguntaron al presidente cuánto tiempo hacía que no hablaba con la vicepresidenta y fue una cosa tremenda porque se lo veía balbucear, tartamudear, no sabía qué decir, no sabía cómo escaparle al hecho de que no hablan. Yo lo digo sinceramente, nosotros en el mismo bloque de oposición, en el propio radicalismo, yo exhorto a mis colegionarios y a sus líderes a que hablen más. Hablan, por supuesto, pero debieran hablar mucho más. A los radicales con los del PRO y la coalición cívica y los peronistas que acompañan nuestra coalición, también tendríamos que hablar más. Y también tienen que hablar más las autoridades parlamentarias, los presidentes de los bloques, conversar los temas. Yo he sido diputado, he estado en comisiones. Cuando nos ponemos a hablar, cuando estamos en una mesa y no hay cámaras, y lo tengo que decir... ¿Hay acuerdo? Hay posibilidades, se establecen acuerdos, se establecen criterios, se sabe que hay que buscar una vuelta y que cada uno tiene que ser un poco... El tema es quién pone la cara y le ejecuta, ¿no? Algunas cosas en las que están de acuerdo. Por ejemplo, yo sé que todos los economistas están de acuerdo que hay que hacer un recorte del gasto. El tema es qué político pone... el nombre, el apellido, el cargo y la cara para poder firmar lo que hay que firmar. No es un problema de economía, es un problema de política. Es la política, estúpido. Massa contó un par de veces la anécdota que lo llamaron para felicitarlo cuando asumió, pero decía, pero por favor, no digas públicamente que yo te felicité, ¿no? Después se supo quién era, pero no importa, no viene al caso. Más allá de esto... y entonces, ¿quién tiene que estar al frente de esto? Sobre todo del radicalismo, porque aparece Manes, aparece Gerardo Morales. Primero, ¿tiene que ser un radical? Porque uno dice, no, y bueno, tiene que ser Macri. ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser, será el que tenga mayor consenso y el que logre tener mayor apoyo del sector, por supuesto. Para Suárez Lastra estamos diciendo, ¿no? Para mí el radicalismo, en su modalidad política, en su experiencia, en su forma de desarrollo de la política, le agrega y le otorga, Juntos por el Cambio, una condición que el liderazgo del PRO no tuvo y que, a mi juicio, es esencial para la Argentina que se viene. A mí me parece conveniente en términos políticos, y por eso lo fundamento en términos políticos, que el radicalismo tiene un estilo, el hecho que en la coalición los líderes parlamentarios sean radicales, el presidente del bloque de interbloque de senadores. En diputados no hay interbloque por problemas hasta de interna radical, pero ha sido Mario Negri el líder del bloque. Hay condiciones particulares que una tradición política del radicalismo... no le prestemos mala estructura para que gobierne el PRO. No, pero no es un problema de estructura, es un problema de la importancia que tiene que la coalición en el tiempo que viene tenga un criterio coalicionista y una vocación por relación con los otros para desarrollar un programa. A mí me parece que el radicalismo tiene adentro de su idiosincrasia condiciones mejores para este momento. Ahora, y aspiro a que
el que mejor sea Morales, pero sea Facundo Manes, el y más aparte, competitivo, Facundo, puede hacer esto. Aparte, yo diría, ¿con quién del PRO? ¿No? Porque, a ver, cuando salió Facundo Manes a hacer una crítica a temas que están siendo de debate judicial ahora, sobre este tema del espionaje de Macri y qué sé yo, le salieron al cogote mal. Vos fuiste uno de los que cuestionó esa manera de no discutir. Pero tenés otras posiciones como la de Horacio Rodríguez Larreta, que te dice: yo quiero una generación del 23 que más allá de los partidos se ponga al frente de no sé qué, y Patricia Bullrich en el medio de eso diciendo: te rompo la cara. O sea, me parece que desde el radicalismo, a ver, hay un sector del PRO con el cual pueden empatizar y hay un sector del PRO cuyo discurso público los espanta bastante, por lo menos. Yo diría que nos sentimos más cómodos con un discurso menos halcón, digamos, por decirlo de alguna manera. Sin perjuicio de esto, debo decir que en los trabajos concretos hemos tenido posibilidad de acuerdo con los distintos sectores del PRO, pero sí, Edith, coincido en que hay un perfil de un sector del PRO con el cual nos sentimos, por lo menos yo pienso, que un radical se siente más cómodo, un perfil más dialoguista. Cuando alguien del PRO exacerba a Bolsonaro, para nosotros eso es una desgracia contra la democracia. Cuando desde el PRO les parece que no es una mala señal sacarse una foto con Trump, a nosotros nos parece que es una mala señal, que las sociedades democráticas requieren un criterio mucho más serio, más cómodo con la red, frente a los marginales de la política. Sacarse una foto con el Presto, este youtuber cordobés tan violento, con el cual Patricia Bullrich armó una foto para promoverlo como parte de su espacio, eso también... No, me parece, digamos, la verdad no tengo ni idea quién es el Presto, debo confesar no perdés nada. mi ignorancia al respecto. Te presto la ignorancia. Pero habrás leído agradezco el préstamo. lo que sucedió. No, pero podría ser con él o con otro, digamos. Yo creo que hay... No, todo este tema del Presto, los violentos de Internet, sí, que una línea terminó metiéndole un chumbo en la cara. Ahora recuerdo quién fue el Presto de este grupo, sí. Ahora lo recuerdo. No, a mí me parece que eso hay que cuidarse. Bullrich tiene su estilo, tiene una impronta que también hay un punto. Ojo que a mucha parte de nuestro electorado, del radicalismo, le gusta mucho a veces la firmeza con que Bullrich critica al oficialismo, que dice cosas que muchos sienten y la ven a Bullrich decir verdades que se comparten. Entonces, yo más que criticarla a Bullrich le digo: che, Patricia, dejate jorobar, aflojá un poco, digamos. No es necesario. ¿Se lo decís? Pero hace mucho que no hablo con ella. He hablado mucho con ella y se imaginan que somos de la misma generación, tenemos experiencia política intensa los dos. Yo me siento más cómodo hablando con Patricia Bullrich mano a mano que con muchísimos dirigentes del PRO por trayectorias políticas, por esas cosas. Estuvieron en las juventudes políticas los dos. Exactamente. Claro. Yo era secretario de Interior cuando ella venía de Jean y Zapatilla a pedir por la libertad de los compañeros que habían roto los vidrios de la embajada del Club Americano cuando vino Rockefeller a la Argentina. Ahora, cuando ven, por ejemplo, en las encuestas, que yo entiendo, las encuestas le pifian siempre, pero en este concepto de la política siempre es un factor fundamental, que Javier Milei se mantiene y en muchas encuestas crece en imagen positiva, en conocimiento. En realidad, ¿no es mejor negocio para Patricia Bullrich diferenciarse de eso que vos decís son las palomas, los moderados, los dialoguistas? Porque hay evidentemente un electorado que está buscando empatizar evidentemente con estos discursos más extremos. Mira, yo tengo una mirada distinta, digamos, no tengo ninguna encuesta para sostener lo que digo, pero tengo por lo menos una gana de pensarlo de otro lado, donde yo tengo un punto de coincidencia importante con alguna cosa de Milei, una disidencia enorme en su mirada ultraderechista en términos económicos y políticos, pero sí en que hay cosas del sistema político que tienen que cambiar y hay cosas, comportamiento de casta que existen, y si la política no se hace cargo de eso, esto que bien canalizado y receptado por la política, con mejores señales de la política, donde la política no derechista, no autoritaria, no autocrática, sea capaz de reconvertirse. La política argentina debe dejar de tener algunos privilegios, debe dejar de funcionar como casta, debe ser capaz de atacar algunas vacas sagradas. Y yo creo que Milei
tiene ese crecimiento más por sus posiciones de derecha, por la firmeza con que critica cosas que están a la vista de todos los argentinos que tienen que ser cambiadas. Y yo creo que el desafío nuestro es no hacerle la corte a Milei, sino ser capaces, desde la oposición, de ser una cosa consistente y dar señales de cambio tan fuertes, donde la austeridad, donde la moral, donde el cuidado en el gasto público, donde ir a fondo con los excesos absolutos que existen. La ejemplaridad. ¿Eh? La ejemplaridad. Hay un vacío Ahora, de ejemplaridad en la Argentina. Qué buen título dicho por un radical. Sí. La dirigencia política tiene que dejar de comportarse como una casta en muchos aspectos. Dicho por un dirigente del radicalismo, te digo, es un título importante, ¿eh? 3 generaciones de radical. Perdón, voy a hacer una pequeña intervención, si me disculpan. Acá estuvo el otro día Abal Medina. Abal Medina, y justamente comentamos, de alguna manera, el libro que acaba de publicar el padre. Y ahí yo he estado con tu padre conversando mucho, cuando estaba en la CIDE. Tu padre fue el primer radical que se entrevistó con Perón en el exilio. Exactamente. ¿Eh? ¿Nunca te contó algo? Sí, Digo mucho. porque yo, como Ortega, creo que como tenemos tantas rupturas todos, si generamos una zona común de experiencia, eso favorece el diálogo también. Sí, mucho. Y yo era chico, pues yo tendría unos 10 años, o sí, más o menos, y bueno, un poquito más. Y estaba en Buenos Aires, eso fue un verano, y lo acompañé a mi padre, que venía de Madrid, porque yo me había quebrado y mi madre estaba en la playa con mis otros hermanos, y lo acompañaba a mi padre a la entrevista que tenía con Balbín y con Ilía para contarles lo que había hecho. Mi padre era muy manija, digamos, él entendía, tenía relaciones, él no le pidió permiso a nadie para ir a verlo a Perón. Tenía amigos en el peronismo, se dio la posibilidad, fue a conversar con él. Y no establecieron una relación de amistad, pero tuvo un par de conversaciones importantes con Perón y tenía la expectativa de que Perón fuera capaz, sobre todo en momentos tan difíciles, en el 73, cuando vuelve Perón. Yo recuerdo que en mi casa sonó el teléfono, la Convención Radical estaba reunida, era la madrugada, yo había estado, porque yo era un joven militante y había estado en la convención. Balbín tenía un cuarto intermedio esperando que Perón le diera el ok a la fórmula compartida, y sonó el teléfono de mi casa a una hora de la mañana, de la noche, y era Perón, que mi madre no entendía mucho porque Perón le dijo Juan. ¿Quién habla? Juan, dijo, y medio le reconocía la voz. ¿Qué Juan? Le decía a esta hora por el teléfono. Perón le decía... Lo pones en una película, no te lo crees. No, increíble. Y le dijo, no tengo ninguna posibilidad de que Balbín, que era su deseo, sea el candidato a vicepresidente. Me estalla el peronismo. Está muy complicado, tengo los sectores distintos del peronismo. La única forma que tengo de que no estalle todo es llevarla a Isabel. Perón. Es Perón, digamos. No tengo otra fórmula. Así que bueno, sí tengo algunas experiencias. Yo escucho esto y digo, me quedo con el concepto de formas de evitar que estalle todo. ¿Sabes por qué me quedo con esta frase que arrojaste así en el aire? Porque hace un ratito nada más estábamos hablando con el referente de uno de los sindicatos de los trabajadores de la alimentación. Y él mismo, como referente que tiene que defender a los trabajadores, decía, nos estamos dando cuenta todas las partes de que si esto no se encausa puede ir un conflicto social. Él mismo lo dijo y de hecho... parte de lo que también dijo es que los gremios están un poco hartando de su modo moderado, ¿no? De sentarse a negociar, ahora ya te diría casi trimestralmente paritarias. Todo esto tiene una razón de ser, que es que Argentina gasta más de lo que produce y esa es la realidad de un efecto cascada, de un montón de medidas parche, de un montón de situaciones disruptivas que lamentablemente se van acumulando año tras año. Yo quiero preguntarte, porque imagino que todos los economistas de oposición hoy están mirando este número, que es uno de los números, yo te diría más que del día, de la semana. El Banco Central vendió en 8 jornadas el equivalente a 763 millones de dólares.
Es decir, que en 8 días superó ampliamente los poco más de 500 millones de dólares que había vendido el mes anterior. El mes anterior también había vendido, es la moraleja. El punto es que si en 8 días vendes más que lo que vendiste en 20 días hábiles, es que algo no está funcionando bien. Por otro lado, esto ocurre con cepo cambiario y esto ocurre con empresas reclamando que no tienen los dólares de fácil acceso para la fabricación normal y abastecimiento de insumos. Entonces, tenés el efecto cascada y ya las estadísticas marcan, incluso las oficiales, una caída de la industria y una caída de la construcción, termómetros, si se quiere, de lo que ocurre en la economía local. No hay dólares, los pocos que hay el Banco Central los tiene que vender para lo que considera es lo primordial, pagar energía, pagar deuda y algunas importaciones muy urgidas. La oposición va a agarrar esto. Dame la otra pantalla. Si es que ganan el gobierno, porque están jugando a ganar la próxima elección. Va a agarrar esto. Me voy a parar en el centro. Es la mitad de la cantidad de tipos de cambio que tiene Argentina. No hemos puesto todo, Facundo. Ustedes cuando se sientan a analizar, ¿tienen un único programa de gobierno? ¿Están de acuerdo realmente con lo que hay que hacer? ¿Están de acuerdo con decirle a la gente hay que sí o sí recortar el gasto? Estamos trabajando para eso, las fundaciones del radicalismo, la Fundación ALEM, la Fundación Pensar del PRO y Ana Arendt de la Coalición Cívica, tienen equipos económicos que están trabajando. Y hay niveles de acuerdo importantes, todavía no hay un programa definido, pero hay líneas centrales de bastante acuerdo. Pero permitime hacer una doble paradoja a lo que vos dijiste en el arranque, porque vos dijiste que la Argentina gasta más de lo que puede. Y la gran paradoja de la Argentina que tiene que ver con esa falta de dólares es que produce mucho menos de lo que puede. La Argentina tiene un potencial productivo. La doble paradoja es que gasta más de lo que puede y produce menos de lo que puede, y el potencial que tiene es enorme. Cuando Alfonsín, ahora lo reitero mucho a Alfonsín porque se habla mucho de él, cuando Alfonsín asumió, la inflación argentina era del 300%, la deuda casi equivalía al producto, nuestros productos no valían nada y la tasa de interés internacional era altísima. Hoy las condiciones son absolutamente distintas. Hay demanda para nuestros productos, hay buenos precios para nuestros productos y hay sectores productivos con enorme capacidad de generar riqueza, producir dólares, pero no hay una apuesta, digamos, ¿qué pasa con la cordillera argentina que Chile exporta? Creo que son 30.000 millones de dólares en minerales. Totalmente. La misma cordillera que no exportamos nada. De aquel momento a hoy, también la Argentina produce muchas menos cosas. Sí, sí, ¿no? es cierto. O sea, te retiraste de un montón de producciones que al haberte retirado no las llegaste a modernizarlas y a ponerte a tono con el futuro porque las dejaste atrás. Entonces, la discusión está puesta en gastá menos porque no producís lo suficiente y no está puesta en producir más y mucho menos en desarrollate. Porque acá, en todo caso, hablamos de, a ver, ¿cuándo nos llega el momento del crecimiento? Ahora, el momento del desarrollo se dejó de hablar. No, desarrollo, creo que la integración al mundo, mucho de lo que nos pasa es, y cada vez se habla con más serenidad de economía, y tenemos que animarnos a hablar. No hay países que hagan de todo al precio que sea, protegiendo sus fronteras y su comercio para tener empresarios ultra ricos y productos de consumo masivo más caros que en el resto del mundo. Está bien, pero con hay cosas que tenemos que empezar a mirar más seriamente, esas vacas sagradas. Estoy de acuerdo que además hay que mirar los países de la región, ya no hay que ir a los países, comillas, desarrollados, pero Juntos por el Cambio gobernó 4 años y venía con un discurso de inserción en el mundo, se firmaron acuerdos, venía con un discurso más pro-empresariado, muchos de los que gestionaban eran empresarios, digo, no venían de la función pública, venían justamente de la actividad privada. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Nunca llegó ni los brotes verdes ni la inversión, más allá de lo que pueda hacer el prenderle la vela a los commodities. ¿Qué falló que no se recortó el gasto? Bueno, la verdad que se demoraron algunas cosas, creo que no nos ayudaron un par de circunstancias, hubo un momento de sequía donde nos caímos, eso hizo Pero mirá, perder... Facundo, que el empresariado era el mismo, Sí, y los empresarios en ese momento tampoco agarraron y dijeron, vamos a abrir fábricas masivamente, vamos a emplear más gente. Eso es cierto, eso es cierto. Hubo un momento, yo creo que el año
2018 fue un buen año, creció el nivel de actividad, bajó el gasto público, la presión fiscal bajó enormemente. La inflación 4 meses antes de las elecciones había empezado a dar clarísimas señales de reducción. Yo no sé si hubieran dado todo lo bien que nos hubiera gustado si no hubiéramos perdido. No estoy seguro, no digo la Argentina le fue, porque en el fondo fracasamos todos. En el fondo, en un punto fracasó Macri, en un punto fracasó Cristina, en un punto fracasó el gobierno de Alfonsín. Carlos Menem, pobre de la Rúa, a de la Rúa le estalló la convertibilidad que había generado Carlos Menem. Entonces, a mí lo que me parece es que si ustedes invitan a los economistas principales, te doy nombres, Álvarez Agis, Lacunza, Levi Yeyati, Sí. Los pones ahí y hay un básico de que vos decís lo que hacen nuestros vecinos. Sí, pero son los mismos que asesoraban también a otras gestiones y a estas mismas gestiones y después te dicen, pero nosotros le decimos lo que hay que hacer al funcionario, pero el funcionario después quiere ganar las elecciones. Es cierto. Entonces la construcción de la imagen pesa. Y malos diseños políticos. Yo me acuerdo como diputado una vez tuve una reunión con el tema de las tarifas. A nadie se le ocurría que si nosotros estábamos, por ejemplo, subiendo las tarifas porque había que subirlas y la tarifa de electricidad tiene 21% del IVA más 27% y íbamos a subirla un 30%, con lo cual la recaudación iba a subir enormemente, ¿por qué no le bajábamos un poquito esa alícuota especial de 27 y hacíamos que la tarifa fuera más plena? El recurso iba a ser parecido, pero a vos te gusta juntar guita para seguir gastando. Entonces, eso es lo que tiene que parar en la Te meto Argentina. una en relación a lo que decía Marcela. ¿No llegará el momento, no tiene que llegar el momento, no ahora antes de las elecciones porque es distorsivo, pero después, y hay propuestas en ese sentido, de plantearnos un futuro inmediato, de votar un poco menos para hacer más lo que hay que hacer? Vos sabés que a mí me gusta, yo creo que eso sin reforma de la Constitución no se puede, pero digo, a el mí, mecanismo de estarte peleando todo el tiempo, yo lo que digo, te quita es esto, la a ver, te digo energía una para cosa, aplicar. Para mí las PASO no se pueden cambiar de ninguna manera hoy en estas circunstancias, es cambiar las reglas de juego en medio del proceso. Para mí, a futuro, las PASO hay que eliminarlas, digamos. No hay ninguna razón para que haya un costo tan grande en la sociedad para que los partidos políticos se organicen. El partido político ponga más candidatos que pierda todas las elecciones que tenga que perder. No hay ningún interés social en semejante gasto. Poder votar cada dos, en vez de cada 2 años, cada 4... Es un tema que a mí me parece interesante, que debiera ser discutido. No es el momento frente a una elección ahora, y requiere un descontaminémoslo de la acuerdo próxima enorme elección. que implique una reforma de la Constitución. Mira, yo fui un ferviente impulsor de la autonomía. Es más, te diría, soy uno de los responsables, porque yo había gobernado la ciudad, Alfonsín, yo estaba muy cerca de Alfonsín, no estaba en la agenda la reforma de la Constitución, y fuimos dirigentes que habíamos tenido la experiencia, los que los convencimos a Alfonsín que no era solamente elegir al intendente, sino dotarlo de poder. Ahora, la autonomía de la ciudad generó instituciones que hoy son el 16% del costo de la ciudad. El 16% son instituciones nuevas. Está todo muy bien, avanzamos, más democracia, más derechos, pero paremos un poquito. El 16% Tribunal de Cuentas, Consejo de la Magistratura, Sindicatura, 5 Defensoría del Pueblo. Paremos la mano, vean la serie Borgen, por favor. Tengamos algún criterio, más respeto por el gasto público. Ahora, Me ahí- parece bárbaro, que, aparte la autocrítica. No. Creamos, que significa No, eso, la autocrítica yo, está bueno. autocrítica... La última, Ale, que tenemos que Es una gran verdad lo que está diciendo. Las soluciones de hoy, autocrítica. las soluciones de hoy son los problemas de Sí, mañana. claro, Eso es así. claro. Claro. Ahí decía Suárez Lastra, consenso en cuanto a lo que hay que hacer, en cuanto a bajar el déficit, el gasto, etc. El tema es el cómo. Macri es muy claro, dice, hay que privatizar. Tiene como caballito de batalla Aerolíneas Argentinas y en general habla de cerrar, privatizar. ¿Con esto el radicalismo está de acuerdo? ¿Es por ahí? No, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Creo que hay cosas, que hay vacas sagradas que no tiene, digamos, para mí Aerolíneas de Argentina es una vaca sagrada que no puede seguir costando lo que está costando. Ahora, yo no soy de decir mañana la cerramos, generar un lío tremendo. Yo creo que hay cosas que si no se hacen bien, no se hacen. Hay ministros que dijeron vamos, que se duraron 15 días. El que venga con esta idea por ahí dura 45. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo, hay que ir a fondo, hay que hacer estos cambios.
Aerolíneas Argentinas no puede seguir perdiendo lo que puede. El régimen de Tierra del Fuego no puede seguir siendo como es. No se pueden jubilar tipos a 55 años. El tema de la economía universal es cómo pagamos los pasivos. Y en una isla que está en cuestionamiento, un sistema que era por 20 años y que ya va por 40 y sigue por más, que nos está haciendo pagar los celulares y las computadoras más caras del mundo para que haya 3 empresarios ricos. Bueno, discutámoslo en serio, con cuidado para Tierra del Fuego, para su gente, despacito, pero no jubilemos gente a los 55 años, muchachos, es una locura. No se puede hacer, no se puede hacer. Bueno, veremos si ganan las elecciones, si lo logran hacer también.